Estamos, hermanos, mirando un tema nosotros aquí adentro, un tema que es la mayordomía. Y dentro de lo que es el estudio de la mayordomía, pues aparte de que la palabra mayordomo o mayordomía tiene que ver con la administración, hay un tema ¿cómo le digo? Muy sonado, que es dentro de la mayordomía, el tema de las finanzas. Nosotros somos administradores de lo que Dios nos da. Pero no solamente administramos dinero, administramos aún nuestra propia vida. Nosotros somos y deberíamos ser fieles administradores aún del tiempo que Dios nos da. Dios nos da mucho tiempo, 24 horas al día, hermanos, 7 días a la semana, 30 o 31 días al mes, dependiendo del mes que sea, 365 días al año. Y hermanos, nosotros somos responsables delante de Dios por todo ese tiempo que Dios nos da. Nosotros somos administradores también del tiempo, también somos administradores de las habilidades o talentos que Dios nos ha dado, de usar esos talentos en su obra, en la iglesia principalmente, en la obra de Dios, usar las habilidades que Dios nos ha dado para Él, para su honra y para su gloria. Ahora, todos los que estamos aquí, hermanos, tenemos diferentes habilidades. Por ejemplo, el hermano es carpintero, otro hermano puede ser soldador, otro hermano puede ser albañil, otro hermano puede ser plomero, otro hermano, bueno, electricista. Hay diferentes habilidades que Dios nos da, y de todo eso aún un día le daremos cuenta a Dios. Amén. No se me duerma, muy temprano me quedo. Entonces, hermanos, somos administradores de todo eso, pero también somos administradores, les repito, del dinero que Dios ha puesto en nuestras manos. El domingo pasado aprendimos un versículo de memoria, y el versículo es Mateo 6:21. ¿Alguien lo recuerda? Mateo 6:21. Yo sé que ahorita que ustedes lo vean en la Biblia lo va a recordar, pero debimos haberlo recordado sin buscarlo en la Biblia. Mateo 6:21 dice: porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Y eso es bien interesante, hermano, porque eso significa, eso tiene que ver con nuestras prioridades. Con nuestras prioridades, donde nosotros tengamos el interés, hermanos, allí es donde va a estar nuestro corazón. Por ejemplo, mire, si un muchacho pretende a una señorita, oiga, no se le hace difícil nada ni pesado nada, con tal de conquistar. Y usted que ya está casado sabe de lo que le estoy hablando. Yo tengo un tío, hermano. Ese tío trabajaba con otro de mis tíos. Uno de mis tíos era contratista y trabajaban todo el día, hermano. Ese muchacho, mi tío Humberto, trabajaba todo el día con mi otro tío en la obra, en la construcción. Y hermanos, nada más era la hora de salida, agarraba su bicicleta, corría a la casa, se bañaba, se cambiaba y agarraba otra vez la bicicleta y iba a ver la novia. No sé cuántos minutos manejaba su bicicleta para estar allá con la novia. Y eso lo hacía todas las tardes, hermano, todas las tardes. Yo no sé usted qué habrá hecho, hermano, por eso, pero algunos compran flores, otros compran chocolates, otros, bueno, dedican canciones, no sé. Lo más extremo que yo hice cuando era novio, hermanos, caminaba 2 días para ir a ver a mi novia, hermano, a la que hoy es mi esposa. 2 días caminando entre la sierra, por increíble que parezca, pero sí podía caminar 2 días. Bueno, descansábamos en la noche y luego al siguiente día, otra vez a las 8 de la mañana, y llegábamos a las 3, 4 de la tarde ya a la casa de mi pastor, que era donde estaba su hermana de él, que era mi novia. Y hermano, eso es lo más bueno dentro de lo que hemos hecho. Pero cuando hay interés, hermano, por algo, hermanos, o por alguien, uno sacrifica, uno pone ahí sus fuerzas, hermano, su atención. Por eso es que dice Cristo aquí en el versículo 21, que donde esté nuestro tesoro, dice, ahí va a estar también nuestro corazón.
Entonces tengamos cuidado, hermanos, donde ponemos nuestro interés, porque ahí es donde va a estar nuestro deseo de estar. Vamos precisamente, hermanos, a ir acá a 1 Corintios capítulo 4, versículo 2. Por favor, hermanos, 1 Corintios capítulo 4, versículo 1 y 2. Este versículo ya lo hemos leído también, pero dice ahí, lo vamos a leer todos juntos. 1 Corintios 4, 1 y 2 dice: así pues, ténganos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Creo que ese texto también ya lo aprendimos de memoria. Queremos hablar en esta mañana, hermanos, sobre el tema, hermanos, de el diezmo aprobado y probado. El diezmo no solamente ha sido aprobado, también está probado, y yo me atrevería a decir, y comprobado. El diezmo es así, está aprobado y comprobado. El diezmo está aprobado por la razón, pero punto número 2, el diezmo está de acuerdo, hermanos, con la relación material entre Dios y sus mayordomos. El asunto de diezmar, hermanos, miren, no se asuste con esto, número 1, porque es bíblico hacerlo. Los que hemos diezmado podemos contar nuestra experiencia de que ha sido una bendición grande poder ser fiel a Dios diezmando nuestros ingresos. El diezmo entonces está de acuerdo con la relación entre Dios y sus mayordomos o sus hijos. Nosotros somos hijos de Dios. Dijimos que Dios es dueño de todo, lo hemos repetido varias veces en este asunto de la mayordomía. Dios es el dueño de todo, nosotros solamente somos administradores de lo que Dios nos concede en este mundo. Número 2, somos mayordomos de las cosas de Dios. Fíjese bien, somos mayordomos de las cosas de Dios. Esto, hermanos, es una doctrina bíblica. Un mayordomo, hermanos, no es dueño. Un mayordomo solo administra los bienes del dueño. Un mayordomo no es dueño, sino poseedor o apoderado únicamente, si lo queremos llamar de otra manera. Es inconcebible, hermanos, pensar que un dueño entregaría sus bienes a su mayordomo sin restricciones o reglas. Siempre, hermanos, que un dueño entrega sus bienes a un mayordomo, hay restricciones y hay ciertas reglas. Ahora, no hay razón, hermanos, para creer que Dios, hermanos, no tiene un plan, hermanos. Dios tiene un plan. También Dios tiene reglas para la creación y para todas las cosas, incluyéndonos a nosotros mismos. Dios nos hizo mayordomos sin instrucciones para hacer operaciones. Fíjense cómo está eso. Dios nos hizo mayordomos sin instrucciones. Pero ahora, hermano, que nosotros hemos llegado al camino de Dios, Dios nos ha dado, hermanos, todas las instrucciones que nosotros necesitamos para hacer todas las operaciones que Dios quiere que hagamos. Por eso es que tenemos que leer la Biblia. Lo que acabamos de leer en 1 Corintios capítulo 4, versículo 1 y 2, dice ahí, hermano, que somos más que apoderados, somos administradores. Así pues, ténganos los hombres, dice, por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere, dice el versículo 2, de los administradores que cada uno sea hallado como, hermanos, fiel. Por eso es que nosotros nos haríamos un gran favor en aprender a ser fieles administradores de todo lo que Dios nos ha dado. Y le digo, no solamente es dinero aquí. Usted y yo administramos muchas cosas que no es dinero. Tenemos entonces el encargo de la propagación del evangelio, por ejemplo. Ahí tenemos que ser también buenos administradores y involucrarnos en la propagación del evangelio, ya sea yendo personalmente
o enviando a alguien más para que vaya. Esto es misiones. Ahora, no nos extraña que Dios nos pida proveer o promover esta tarea de la evangelización mundial en su palabra, pues ¿por qué pensaríamos como cosa extraña que el dueño pidiera a sus mayordomos el diezmo de sus propias riquezas para llevar a cabo esta gran obra? Ahora, nosotros podemos, hay dos formas de propagar el evangelio, hermanos. Número uno es yendo puerta por puerta, hermanos, puerta por puerta. Ahora, déjeme decirle algo aquí, hermano. El cumplimiento de la segunda forma no nos quita la responsabilidad de la primera forma. La segunda forma de llevar el evangelio es dando para que otros lo lleven. Eso es misiones. Pero la práctica de dar para la obra misionera y que otros lleven el evangelio no nos sigue quitando o no nos quita la responsabilidad de cumplir con la primera forma, que es ir nosotros personalmente. Ahora, alguien, hermanos, que está interesado en que otras personas más allá de nuestras fronteras escuchen el evangelio, va a estar interesado en que sus propios conciudadanos también escuchen el evangelio. Alguien que está interesado en que sus propios vecinos escuchen el evangelio va a estar interesado en que la gente que nunca ha visto también escuchen el evangelio. ¿Sí me está siguiendo, hermano? O sea, eso es así, hermanos. Ahora, si no tenemos gente interesada en llevar el evangelio personalmente puerta a puerta, es muy difícil para que haya interés de que alguien más escuche el evangelio sin estar aquí. Como compañeros de Dios, número 3, como compañeros de Dios y partícipes de sus bienes, el diezmo es una renta muy módica que pagamos por vivir en la tierra de Dios, hermano. ¿Cuántos aquí viven de renta, hermanos? Tienen un cuarto de renta, no es casa propia, viven de renta, hermanos. Viven de renta. ¿No? ¿Nadie? ¿Todos tienen casa propia, hermanos? No le voy a decir nada malo si usted vive de renta. ¿No? Pero miren, normalmente, hermanos, pagamos renta cuando vivimos en una casa que no es nuestra. Ahora, si usted vive en una casa que es de usted, como quiera paga luz, paga agua, paga impuesto predial. De hecho, nunca dejamos de pagar la propiedad que adquirimos. Siempre la seguimos pagando, siempre tenemos que seguir pagando impuesto predial cada año aquí en Saltillo y pues, en los otros estados de la República también creo que es igual. Pero hermanos, siempre cuando vivimos en una casa que no es nuestra, tenemos que pagar una renta por vivir allí, y la renta pues normalmente es de acuerdo al valor de la casa. Es como el dueño nos está, si la casa es grande, si la casa es pequeña, pues la renta es más chica, o más barata. Si la casa es más grande y tiene más servicios, pues la renta es más cara. El asunto es aquí que nosotros como personas, como seres humanos, vivimos en una tierra que nosotros no creamos. Así de fácil. Pisamos una tierra que pertenece a Dios. Dios es el creador de esta tierra. Y nosotros aquí estamos viviendo, respirando el oxígeno que Dios provee. O ahora esto con la pandemia, gente que se ha enfermado, mano, cuán difícil es querer respirar sin poder hacerlo, sin que los pulmones estén trabajando bien. No se puede aspirar el oxígeno que hay en el ambiente. Entonces la gente necesita suministrarse oxígeno así más con una mascarilla, por ejemplo, para que el oxígeno pueda llegar a los pulmones más fácilmente. Bueno, pero nosotros que no nos hemos enfermado, gracias al Señor, podemos respirar el oxígeno que Dios nos da, hermano, de una forma natural, y no pagamos nada por ese oxígeno. No pagamos por el sol de Dios, no pagamos por la lluvia que Dios nos da, no pagamos por las nubes, no pagamos por la luz solar, no pagamos, hermano, por la luz de la luna en la noche. Anoche qué bonita estaba la luna. No pagamos por nada de eso. Entonces el diezmo, hermano, viene a ser como una renta bien mínima por todas las cosas que disfrutamos, que son absolutamente de Dios. Que usted y yo no trabajamos en nada para eso. Yo no colgué el sol, yo no colgué las estrellas, yo no colgué la luna, yo no hago que la tierra gire dando 4 estaciones al año, yo no hago que el viento sople sobre la tierra, yo no creo el oxígeno, y aún así lo disfruto.
sería justo que yo pagara por todo eso. Ahora, ¿cuál de nosotros paga menos de la 10ª parte de un sueldo por el uso de la casa en que vive? Los campesinos, hermanos, que arriendan sus tierras, pagan al dueño con la 4ª parte o la mitad tal vez de la cosecha. Los bancos piden por lo común un buen porcentaje de interés por el uso del dinero que nos prestan. Si usted va y pide un préstamo a Coppel, Coppel le cobra el 40%, hermanos. Si a usted Coppel le prestan 10,000 pesos, al final viene usted pagando 14,000 pesos, hermano. Oiga, déjeme decirle, hermano, que está carísimo ese interés, hermano. No se anden drogando con Coppel. A ver, lo hacemos por necesidad, hermano, pero en la medida que lo podamos evitar, evítelo. Los bancos, le digo, piden por lo común un buen porcentaje de interés por el uso del dinero. Cuando pensamos, hermano, en la bendición de la salud, en la bendición de la vida y de poder ganar la vida también, cuando pensamos en la seguridad espiritual y 1000 otras bendiciones que brillan como estrellas sobre nuestras vidas, Dios nos parece muy bondadoso. ¿Y cuántos no le hemos dado gracias a Dios? Señor, gracias por tu misericordia, gracias por tus bondades, gracias por tu ayuda, gracias por tus bendiciones. Yo creo que usted lo ha hecho, porque todos hemos podido disfrutar de la benéfica mano de Dios. Todos hemos podido disfrutar, hermano, de lo que Dios nos da a manos llenas. Simple y sencillamente nos da nuestros hijos, nuestros nietos. ¿No? Oiga, hermano, la casa donde vivimos, hermano, cómo Dios nos rodea de cosas buenas, nos da abrigo para el frío y nos lleva adelante siempre. Entonces, hermanos, el hecho de pagarle a Dios un diezmo, hermanos, el diezmo, hermanos, es la forma mínima para devolver a Dios todo lo que nos da, todo lo que Él nos da. Yo sé que en ocasiones se nos hace muchísimo. No, es que hermano, pero si usted contabiliza todas las bendiciones de Dios, hermanos, realmente diezmar, hermanos, es una mínima parte de lo que le devolvemos a Dios, de lo mucho de lo que Él nos da durante todos los días, toda la semana. Hermano, simplemente la estabilidad mental, hermano. Estabilidad mental. Estar bien mentalmente, hermano. Pensar las cosas correctas. Que usted tenga paz en su corazón. Hermano, ¿con qué usted paga o compra un minuto de paz? No hay con qué pagarlo, hermano. Menos una hora de paz, un día de paz, una semana de paz. ¿Con qué compramos eso? No hay forma de comprarlo, hermanos. No hay tiendas donde usted puede ir a comprar. ¿Sabe qué me da 2 días de paz? Ahí le va. No se puede, eso solamente Dios da. Y Él dice que Él nos da una paz que el mundo no nos puede dar. Así de fácil. La práctica del diezmo, hermanos, es un auxilio en nuestras relaciones espirituales con Dios. Realmente, hermanos, cuando nosotros diezmamos, nos estamos autoayudando, autoauxiliando, hermano. Y ahorita le voy a decir por qué. Esta práctica, hermanos, nos ayuda a salvarnos del pecado del egoísmo, hermanos. Un cristiano, hermanos, que diezma fielmente es un cristiano que deja a un lado el egoísmo. No es egoísta, porque una persona egoísta, hermano, quiere todo para sí mismo, para sí mismo, para sí mismo, para sí mismo. Pero alguien que practica el diezmar se libra de este pecado del egoísmo. Ahorita le voy a dar la cita bíblica.
Para mostrar, hermanos, el espíritu cristiano, hay que ayudar a los demás. Jesús se destacó y se destaca como ejemplo de altruismo, de ayudador, y Judas como ejemplo de egoísmo. María, hermanos, se inmortalizó por su altruismo al ofrecer una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio. Vamos a Juan, vamos a ver este ejemplo, Juan 12, 1 al 8, y mire, vemos este ejemplo en esta mujer llamada María. Juan capítulo 12, perdón. Juan capítulo 12, versículo 1. Dice, ¿ya lo tiene, hermano? 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto, y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía, y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con Jesús. Entonces María, la hermana de Lázaro y de Marta, tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios? ¿Sabe usted qué era un denario? Era el sueldo de un obrero por un día de trabajo. Era como el sueldo mínimo. ¿Cuánto es el sueldo mínimo aquí en Coahuila? ¿Alguien sabe? Hermana Silvia, ¿usted sabe cuánto es el sueldo mínimo? 140 y qué? 41. Vamos a dejarlo en 140. Lo vamos a redondear. Nos vamos a unir al redondeo, como quiera no es de nosotros, ¿verdad? 140 diarios. Imagínense, hermano, que aquí había 300 denarios en ese perfume. Son 300 días de trabajo. Wow. Nomás multiplíquelo, hermano. ¿Cuánto costaba este perfume con el cual María unge a nuestro Señor Jesucristo? Judas lo dice, bueno, este pudo haberse vendido, dice, una buena feria, dice, una buena lana, dice, porque dice, se pudo haber vendido en 300 denarios y dado a los pobres. Qué casualidad. Dice el verso 6, pero dijo esto no porque se preocupara tanto de los pobres, sino porque era ladrón. Wow. Y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en la bolsa. Ah, qué caray, ¿vale? Salió la verdadera intención a relucir. Él no estaba tan preocupado por los pobres que no tenían que comer, estaba preocupado porque no iba a haber nada en la bolsa que sustraer. Egoísmo, hermanos. Sin embargo, el espíritu de María fue un espíritu, hermano, de dádiva o dadivoso. Ella siguió el ejemplo del maestro seguramente. Judas se quejó en nombre de los pobres, pero dice Juan que la razón de que se quejó era porque Judas era ladrón y sustraía del dinero que caía en la bolsa que él traía. Judas siguió a su patrón, el diablo. María dio por amor. Judas se quejó porque no conocía el amor de Dios. Es verdad que donde esté vuestro tesoro, como ya leíamos en Mateo 6, dice, allí estará también vuestro corazón. Mateo 6, 21. Pongamos, hermanos, el diezmo en la obra del Señor y nuestro corazón lo seguirá en la oración. Miren, la primera bendición que tenemos, le repito, al diezmar es que el dar dinero a la obra de Dios nos evita el pecado del egoísmo. Número 2, hay una segunda bendición aquí, hermanos.
en el asunto del diezmar. Es una declaración pública de amor y comunión con Cristo. Cuando nosotros diezmamos fielmente, eso, hermanos, es una declaración pública de nuestro amor y de nuestra comunión con Cristo. Es que yo quiero estar bien delante de Dios. Yo quiero, en mi vida, el propósito es, yo soy fallo delante de Dios, sí, pero el propósito es ir eliminando las fallas de mi vida. Amén. Ese es mi propósito, ir eliminando las fallas de mi vida. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo esa falla de no diezmar, bueno, voy a hacer el propósito de eliminar esa falla de mi vida. Si yo tengo la falla de no venir a la iglesia y vengo allá de vez en cuando, bueno, voy a eliminar esa falla de mi vida y voy a venir más seguido. Si yo tengo la falla de no orar, bueno, voy a ponerme a orar. Si tengo la falla de no ganar almas, voy a ganar almas. Y, hermano, ese debe ser nuestro propósito, nuestro plan, nuestro proyecto de vida cristiana. Reconocer, y a eso venimos a la iglesia, para darnos cuenta con la palabra de Dios dónde le estamos fallando a Dios. ¿Sí o no? A eso es a lo que venimos. Bueno, yo a eso vengo, a que Dios me hable. Yo espero que Dios me diga en cada culto en qué yo le estoy fallando. Pero después que yo me he enterado en qué le estoy fallando, el segundo paso, si no de nada me va a servir enterarme, el segundo paso debe ser abandonar lo que yo ya me di cuenta que le estoy fallando al Señor. Entonces, hermanos, el diezmar es una declaración pública de amor y comunión con mi Cristo. La ofrenda de María, que acabamos de leer allá en San Juan 12, la ofrenda de María, que la hizo de un perfume, no solamente fue una experiencia espiritual que enriqueció su vida, sino un testimonio, una declaración pública de su amor y comunión con Cristo. Eso es lo que significa, hermanos, ese perfume. Pero luego, ¿sabe por qué? Porque el perfume no solamente lo olió Jesús o lo olió María. Dice la Biblia que se llenó toda la casa del perfume. ¿Sabe que la gente que nos rodea, hermanos, no debería tener una sola duda de que nosotros amamos a Dios y estamos en serio en este asunto de servir a Dios? Nosotros podemos decir muchas veces: yo te amo, Señor, yo te amo, Cristo, yo te amo, Dios. Sí, pero ¿con qué lo estamos demostrando? ¿Me está siguiendo, hermano? O si yo puedo decir que amo a Dios, sí, pero ¿cómo lo estoy demostrando? Ahora, no me malentienda, diezmar no es la única forma de demostrar que amamos a Dios. Hay cientos de formas. Pero ser fieles a Dios en finanzas es una. La ofrenda de María entonces fue un testimonio público del amor y de la comunión con Cristo. La codicia, hermanos, puede hacer la vida de una persona inmoral, puede hacer la vida inmoral de una persona, pero el mayordomo, por el uso justo del dinero, puede hacerse inmortal, no inmoral, sino inmortal. El nombre de Zaqueo, ¿le suena el nombre de Zaqueo? ¿Por qué? ¿Por qué se hizo famoso aquel chaparrito, hermano? Zaqueo, que era cobrador de tributos públicos. Miren, la historia de Zaqueo es una historia que los niños también conocen, se las han enseñado las maestras en las clases de escuela dominical. Pero Zaqueo, hermano, hoy es inmortal por esta acción que él tomó. Mire, vamos a Lucas 19:5 y veamos un poquito más de cerca y recordemos, yo sé que usted lo ha leído muchas veces, pero recordemos un poquito la historia de este hombre. Dice el versículo 5. ¿Alguien lo puede leer, por favor? Ajá, sígale.
mí me hubiera gustado estar allí y que Zaqueo me hubiera defraudado para que me lo devolviera cuadruplicado, ¿verdad? Imagínense que me hubiera defraudado con 1,000 pesos, me hubiera regresado 4 más. Hermanos, eso es la obra de Dios en el corazón de un hombre pecador. Dice el versículo ahí que Jesús miró hacia arriba del árbol sicómoro y le dijo: Zaqueo, pues desciende, date prisa, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Y él, dice, descendió a prisa y le recibió gozoso. Lo que se cree aquí es que Zaqueo fue salvo en ese momento. Al ver esto, dice, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador, porque Zaqueo era cobrador de tributos públicos. Era un hombre, normalmente los cobradores de tributos públicos eran muy ladrones, muy abusivos. Primeramente eran personas despreciables, porque ellos, siendo judíos, estaban trabajando para el sistema que tenía subyugados a los judíos o prisioneros a los judíos en su propia tierra. En este tiempo Roma dominaba sobre Judea y los cobradores de impuestos públicos cobraban los impuestos para Roma de sus propios conciudadanos. Eran personas muy menospreciadas y despreciables. Pero se sabe, hermanos, que aparte de cobrar un impuesto, el impuesto que cobraba Roma, ellos inflaban siempre los impuestos y cobraban de más. Y se ganaban doble desprecio de la gente con esto. Entonces, por eso es que la gente murmuraba acerca de Jesús y de él, diciendo que Jesús había entrado allá a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, dice, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Ahí está la primera acción después de ser salvo. La mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Y yo creo que más de uno levantaron la mano. Yo creo así, porque Zaqueo efectivamente había hecho tranzas. Entonces, hermanos, tenemos aquí a Zaqueo, hermanos. El nombre de Zaqueo ahora es inmortal, porque dio la mitad de sus bienes a los pobres. La viuda pobre se hizo inmortal porque lo dio todo. Cristo dijo que ella dio todo el sustento que tenía, y que ella, aunque había echado 2 blancas en el ánfora de las ofrendas, ella había echado más que todos los ricos. Hermano, dar a Dios es correcto. Dios espera que le demos lo que es de Él. Entonces esto tiene que ver, hermanos, es un testimonio del poder de Cristo. Es una declaración pública del amor y comunión con Dios, pero número 3, es un testimonio del poder de Cristo para cambiar el corazón del pecador. Nos referimos una vez más a la ofrenda de María, la ofrenda de Zaqueo, hermanos. Es una declaración pública del poder de Cristo para cambiar el corazón del pecador. Normalmente nosotros estamos trabajados, hermano, con pensamientos negativos sobre el dar. Pensamos que si damos nos va a faltar. La Biblia dice: dad y se os dará. ¿Sí, hermanos? Pensamos que nosotros estamos para que nos den, y muchas veces yo he escuchado esa frase: no, hermano, es que yo estoy para que me den, no para dar. Y mire, y esto es al revés. La Biblia dice: dad y se os dará. Más bienaventurada cosa es dar que recibir. Pero normalmente, hermanos, nuestro corazón es egoísta, y lo que estamos buscando solamente es que nos den, que nos den, que nos den, que nos den. Óigame bien, hermano, el pecador, hermanos, quiere obtener. El pecador quiere obtener. El pecador quiere tener,
el pecador quiere guardar. Pero el cristiano verdadero tiene el Espíritu de Cristo y quiere dar para la gloria del Maestro. Cristo, hermanos, se dio a sí mismo, dice la Biblia. Simplemente Juan 3:16, si usted lo analiza, hermano, dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha, ¿qué, hermanos? Dado a su Hijo unigénito. Dios dio y nos puso el ejemplo, hermanos. Y Dios no dio dinero por nosotros, hermanos. Dios pagó un precio muy alto por nuestra redención. Y mira el precio: la vida de su propio Hijo. ¿Qué tanto es si nosotros damos dinero a la obra de Dios? Número 4, oiga, el diezmar es un testimonio de fe. Volvemos, hermanos, a mencionar la ofrenda de la viuda pobre para decir que la ofrenda de sacrificio es un testimonio de la fe. Hermanos que no dan a Dios, y estos no vinieron esta mañana, pero hermanos que no dan a Dios lo que es de Dios porque piensan que les va a faltar. Es que si yo doy, me va a faltar, pastor. Y es que yo no puedo dar porque soy muy pobre. Y hermano, son pensamientos, hermano, que se nos han metido o alguien más nos ha dicho, o hermano, y nunca vamos a salir de ahí, hermanos, y no vamos a salir de lo mismo. Hermanos, realmente Dios no nos pide nada de lo que no nos haya dado, hermano. Por ejemplo, hermano, si usted se queda sin trabajo, usted ya no está obligado a diezmar. Dice: hermano, yo me quedé sin trabajo y no tengo trabajo, pues no estoy recibiendo nada, ni 10 centavos, ni 100 pesos, ni nada. Pues ¿cómo? Hermano, Dios es tan justo, hermano, que Él no nos pide nada de lo que no nos haya dado antes. Así es este asunto, hermano. Ahora dice: pues yo prefiero estar sin trabajo. No, hermano, no prefiera eso, va a batallar mucho. Ya se ha quedado antes sin trabajo, acuérdese cómo se batalla para las necesidades. Entonces mejor que Dios nos dé un trabajo donde percibamos un salario. No importa que yo tenga que regresarle a Dios lo que es de Dios, pero Él me está manteniendo, Él me está ayudando, Él me está bendiciendo. Entonces, hermanos, ahora todo eso se hace con sacrificio, como lo hizo aquella viuda pobre. Ella echó todo lo que tenía, dice la Biblia, todo su sustento. ¿Cómo iba a poder comer al siguiente día? Ella no sabía cómo iba a poder comer al siguiente día, pero tenía confianza en Dios, que Dios le iba a dar el siguiente día que comer. No se preocupó por el día de mañana. Y exactamente lo que la Biblia dice. Hay quienes dicen: no podemos vivir con los 9 décimos de nuestro sueldo, o con mis 900 pesos yo no voy a poder vivir. Pero los diezmos, los diezmeros o diezmadores dicen: sí podemos vivir bien con los 9 décimos y la bendición de Dios. Tenemos fe en Dios. Hermanos, y de una forma o de otra, Dios se encarga de suplir nuestras necesidades. Cristo lo ilustra con las aves de los cielos, con los lirios del campo. Ellos no siembran, no trabajan, no hilan, no recogen en graneros. Dice: pero vuestro Padre Celestial las alimenta todas las aves. Y luego Cristo hace una pregunta, dice: ¿no valéis vosotros más que ellos? La respuesta es sí, hermano. Cristo no murió por las aves, Cristo murió por los seres humanos. Entonces quiere decir que valemos mucho más para Él que las aves. Y si Él las alimenta a ellas, también puede hacerlo con nosotros. El poder de Dios no se ha acortado, el poder de Dios sigue igual, hermanos. Pero número 5, déjenme terminar con esto. Cuando diezmamos estamos mostrando, dijimos, es una declaración pública de nuestro amor por Cristo, es un testimonio del poder de Dios para cambiar el corazón del pecador. Nuestro corazón ha sido cambiado. Es un testimonio de fe, creemos que Dios nos sostiene siempre.
Pero número 5 y último, muestra la fidelidad al programa de Jesucristo. Nosotros estamos bajo un programa, no estamos así nada más viviendo, hermanos, alá y se va. Y si usted quiere enterarse del programa de Dios, aquí está en la palabra de Dios. Aquí dice cómo debemos ser. Aquí dice lo que debemos hacer y lo que no debemos hacer. Por eso es que mucha gente, hermanos, mejor no quieren venir a la iglesia. No quieren arreglar sus vidas. Y a mí me lo han dicho personalmente. No, hermano, es que yo sé que si voy a la iglesia, tengo que dejar de fumar, tengo que dejar mi borrachera, tengo que dejar mi droga, tengo que dejar esto, tengo que dejar esto. Sí, hermano, porque nos regimos bajo unas normas, bajo un programa, el programa de Dios, hermanos. No el programa de su servidor, el pastor, no, el programa de Dios es el que debemos de adaptarnos y bajo el cual debemos someternos. Entonces, cuando nosotros diezmamos a Dios, muestra fidelidad al programa de Jesucristo. Estamos, hermanos, de acuerdo, fíjese bien esto, estamos de acuerdo en que para la obra espiritual de evangelizar al mundo perdido, necesitamos más dinero. Eso no podemos negarlo. Ahora, tenemos que ser realistas en este punto, hermano, porque donde usted vaya, le van a pedir dinero. A veces, hermanos, se escandalizan en las iglesias con una enseñanza como esta, porque dicen, no, hombre, puro dinero y puro dinero y puro dinero. Donde usted vaya, le van a pedir dinero. Vaya a la tienda que usted guste, la Bodega, Soriana, Walmart, H-E-B, Sam's Club, City Club, Costco, donde usted quiera ir, o a la tiendita de la esquina. Vaya y saque mercancía de ahí y sálgase sin pagar. Oh, es que aquí también, mira, aquí están pidiendo dinero, ¿cómo? Es más, hermano, somos tan así que cuando vamos a la tienda ya debemos ir preparados. Pues que voy a traer frijol, voy a traer arroz, voy a traer azúcar, voy a traer consomé, voy a traer mole, voy a traer una pieza de pollo, voy a traer, y ya usted lleva el dinero listo. Y empieza la cajera, pi, es tanto, y ahí no dice nada. Si aquí está, cóbrese de la tarjeta, mire aquí. Bueno, tenemos que ser realistas en este asunto. La obra de Dios, por ejemplo, mire, ahí en el tablero tenemos misioneros, hermano, que van a diferentes países. Ellos, para moverse en esos países, tienen que pagar renta. Es más, hay misioneros mexicanos que van a un país extranjero y no pueden trabajar porque entran con visas de turistas, y un turista no puede trabajar, tiene que entrar con otro tipo de visa de trabajo, me parece que es. Y hermanos, pero la más fácil para que ellos ingresen a esos países es visa turística. Ellos no pueden, si a ellos los encuentran trabajando, los deportan y ya no los dejan entrar al país. Y ellos tienen un llamado de Dios para predicar y para levantar una iglesia. Entonces, por eso es que les enviamos dinero, para que ellos tengan dinero para pagar la renta, para comprar sillas, para comprar gasolina, para comprar zapatos para sus hijos, para comprar comida, para, hermano, no sé, todas sus necesidades. Tenemos que ser realistas, hermanos. ¿Sí me está entendiendo? ¿Me estoy explicando, hermanos? Entonces, ¿por qué después de 19 siglos de actividades misioneras hay todavía grandes regiones sin el evangelio? Es una pregunta, hermanos. ¿Por qué después de 19 siglos o de 20 siglos ya de actividades misioneras hay todavía grandes regiones sin el evangelio? ¿Por qué cree usted, hermano? Ya la iglesia tiene aquí ya 20 siglos en el mundo, pero ¿por qué después de 20 siglos de actividades misioneras, y vaya que la actividad misionera comenzó allá bien atrás, luego con Pablo, ¿por qué todavía hay muchas ciudades sin el evangelio? A la tarde vamos a ver un video, hermanos, de un hermano que va a Ecuador, y él menciona 3 ciudades. Estamos hablando por 3 ciudades.
Él anda aquí en México todavía, está casado con una hermana mexicana. Pero él va a Ecuador de misionero y dice, pastor, estoy orando por 3 ciudades y da la población. Hay una ciudad con la población creo semejante a la de Saltillo y no hay iglesia. Da el nombre de 3 poblaciones ecuatorianas, grandes poblaciones, grandes ciudades, hermano. Creo una tiene 700,000 habitantes o 500,000 habitantes, la mitad de Saltillo. La razón de por qué, hermanos, hay tanta necesidad en el campo misionero es porque los cristianos no hemos dado lo suficiente para que los misioneros vayan al campo misionero, hermanos. Muchos se han tenido que regresar, otros a sus países de origen. Y tenemos testimonios de cerca de hombres que han tenido que regresar con sus familias porque, bueno, al principio antes de que terminara este año, el año pasado, estoy hablando con varios misioneros de los que hemos apoyado o de los que antes apoyábamos, pero que dejamos de apoyar, y yo sé que siguen en sus campos porque las cartas me siguen llegando, las cartas de reporte. Y yo les he preguntado claramente así, hermano, como pastor le pregunto, mire, yo quiero la verdad de usted. ¿Cómo está su sostén económico? ¿Sí tiene suficiente dinero para su familia? ¿Y sabe lo que me han dicho? No, pastor, estamos batallando. Dice, porque ahora a causa de la pandemia, dice, muchas iglesias nos dejaron de ayudar. Es la respuesta que he escuchado, hermano, en varios. Y algunos de ellos ya los estamos ayudando también nosotros, hermano. ¿Sabe qué, hermano? Cuente con nosotros para ayudarle. La razón es que cristianos se asustaron con la pandemia y dejaron de dar sus misiones. Ay, no, pues es que si doy ya no voy a tener. Hermano, esa es una mentira del diablo. La única forma de que usted tenga es dando. Ahora, lógicamente, trabajando también. Trabajando. Pero luego, número 2, dando. Debemos aprender a dar. No es en parte, es la respuesta o una pregunta que responde a otra pregunta. Dice, no es en parte porque los miembros de las iglesias no han contribuido con suficiente liberalidad para enviar misioneros necesarios y para ayudar a nuestros hermanos en tierras de paganismo a proyectar su propio programa misionero. Varias veces se han hecho estudios de las finanzas en las iglesias. Oiga esta información, hermano. Varias veces se han hecho estudios de las finanzas de las iglesias, en las iglesias, tanto en las iglesias de América Latina como en las iglesias de los Estados Unidos del Norte. Entre esos Estados Unidos del Norte está México, estamos nosotros. Y el resultado es casi igual. Contribuimos con cosa del 2% de nuestros ingresos. Fíjense nada más, contribuimos para la obra misionera con el 2% de nuestros. Quiere decir, hermano, que es un promedio de 2 pesos de cada 100 pesos lo que estamos dando al campo misionero, los cristianos en Norteamérica. Es una vergüenza, hermanos. ¿Cómo es posible, hermano? Ahora, otros ni con 2 pesos siquiera. Ahora, si todos contribuyéramos, cuando menos con nuestro diezmo, tendríamos por lo menos 5 veces más la cantidad que recibimos actualmente para ensanchar los límites del reino de Dios, hermanos. Un padre, hermano, se quejó en presencia de otro porque tenía que gastar mucho dinero en su hijo. El otro padre dijo, mi hijo no me cuesta ni un centavo. Ojalá que pudiera gastar algo en él. Y le pregunta al otro papá, ¿por qué no le cuesta nada, amigo? Preguntó el primer padre. Y contestó el segundo papá, dice, porque murió hace meses.
Respondió el otro, ¿quién daría? Dice, yo daría todos mis bienes para recibir de nuevo a mi hijo. Daría todo por oír de nuevo su voz y su risa. Las cosas vivas requieren dinero para su sostén, hermanos. Dios sabe qué proporción es razonable y adecuada. Por eso nos la ha dejado ya mencionada en su palabra, hermano. Una iglesia, hermanos, que va adelante con programas misioneros o que va a ir adelante, hermanos, predicando el evangelio, va a requerir dinero para su sostenimiento. Hay que pagar luz, agua, gasolina a los misioneros, imprimir folletos, imprimir sobres. Pero una iglesia, hermanos, que cae y que deja de existir, lógicamente no va a requerir nada. ¿Me está siguiendo, hermano? Es igual como la ilustración de este padre, de estos padres y sus hijos. Un hijo requería porque estaba vivo, el otro ya no requería porque estaba muerto. Así es que vamos a dar, hermanos, lo que es de Dios a Dios. El plan de Dios, le repito, es un auxilio espiritual para nosotros, hermano. El diezmar es un auxilio espiritual para nosotros. El plan de Dios es un auxilio en nuestras relaciones fraternales unos con otros, hermano. Porque podemos ayudar a los demás y a todos, hermano, con nuestro ejemplo mismo. Entonces, hermanos, vamos a repetir el versículo de allá, hermanos, el de Mateo 6. ¿Lo recuerda? 6:21. Mateo 6:21. ¿Ya lo tienen, hermanos? ¿Qué dice Mateo 6:21? Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Mateo 6:21. Una vez más, Mateo 6:21. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Mateo 6:21. Le repito, tenga cuidado donde deposita su corazón o su tesoro, porque ahí estará también su corazón. Ahora, hermanos, una última